Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase nosotros vamos a analizar la complejidad de programas para generar combinaciones. De manera específica, vamos a analizar este programa que en realidad corresponde a un pseudocódigo de un algoritmo para generar combinaciones que ha sido tomado del libro de Matemáticas Discretas de Johnson Ball de la sexta edición. Este código se puede encontrar en la página 244 de este libro. Bien, este algoritmo, como se puede indicar o se puede ver en esta parte, lista todas las combinaciones de n elementos tomados a partir de un conjunto de n elementos y el orden en el que va imprimiendo los subconjuntos que se van generando al seleccionar R de estos n elementos es siguiendo un orden lexicográfico, que como dijimos en la clase anterior de permutaciones, lo estudiaremos más adelante. Las entradas que tiene este algoritmo son dos valores enteros. El primero, el valor de R, que nos indica el tamaño o el número de elementos que van a constar en cada uno de los subconjuntos que se van a generar. Y por otra parte, tenemos el valor de N, que se refiere al tamaño del subconjunto, o más bien dicho, del conjunto de partida del cual vamos a generar todas las combinaciones. Lo que hace este algoritmo es, con estos dos datos de entrada, nos imprime cada una de las combinaciones de R elementos seleccionados de este conjunto de partida de N elementos. En definitiva, lo que nos va haciendo entonces este programa es nos va imprimiendo cada una de las combinaciones de elementos, donde aquí estará el elemento, el primer elemento, el segundo elemento y así sucesivamente hasta el késimo elemento. ¿Ok? Recuerden que el orden, obviamente en cualquier plataforma de cálculo, los elementos van a aparecer en un orden, pero en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que estos en realidad son subconjuntos, ¿ok? Cada uno de estos son subconjuntos y por lo tanto, el orden en el que aparecen los elementos no es importante. Lo que sí nosotros sabemos es que este va a ser el primer subconjunto, el siguiente será el segundo, el siguiente será el tercero, y así sucesivamente hasta que el último subconjunto será el conjunto CNR. Bien, entonces en este caso, en la línea 1 tenemos el inicio de este pseudocódigo, de este algoritmo, que tiene como nombre combinación, recibe los valores de R y los valores de N. También es importante mencionar que R en este caso va a ser un número que puede tomar entre 0 y N, ¿no? Bien, desde la línea 2 hasta la línea 4 tenemos la ejecución de este lazo for. Este lazo for que empieza en 1 y termina en R, R siendo el número de elementos que vamos a seleccionar. Y aquí, como ustedes pueden ver, se va asignando a este vector S en la posición Y el valor de Y. Y luego lo que se hace es se imprime esta secuencia de elementos que forman el vector S, o en pocas palabras se imprime el vector S que justamente corresponde a la primera combinación que se van a generar. ¿Ok? Ustedes pueden ver que este lazo for itera R veces, ¿sí? Entonces esto se ejecuta R veces. Bien, luego en la línea 5 tenemos un lazo for que empieza en 2 y termina en el número de combinaciones que se pueden generar para de n elementos seleccionar R. Esta línea, o este for más bien dicho, termina en la línea número 19. Entonces este es un for bastante grande en cuanto a la cantidad de instrucciones que se ejecutan dentro del mismo.
Bien, en la línea 6 nosotros vemos que hay una asignación del valor de R al valor de M. En la línea 7 hay una asignación del valor de N a la variable valmax. En la línea 8 tenemos el inicio de un while y este lazo while termina, o más bien dicho, empieza en la línea 8 y termina en la línea 12. ¿Ok? Entonces, este while se da o se ejecuta mientras el valor del vector S en la posición M es igual al contenido de la variable valmax. Lo que se ejecuta dentro de este while se encuentra el elemento más a la derecha que no tiene su valor máximo. Y se va, bueno, en definitiva, hacer eso es restar o decrementar el valor de la variable m en 1 y actualizar el valor de valmax. Noten que m en este caso empieza en r, ¿ok? Entonces, en este caso, esto en definitiva se está repitiendo o se está ejecutando también r veces. ¿Ok? Entonces, todo este interior se ejecuta r veces. Luego, tenemos que el valor de S en la posición M se aumenta en 1, ¿ok? Y de ahí en adelante tenemos que seleccionar los elementos sucesores de M o añadir los elementos sucesores de M, y eso se hace con este lazo for. Este lazo for que empieza en la línea 16 y termina en la línea 17, donde este for empieza en m más 1 y termina en r. ¿Ok? Y finalmente aquí tenemos una línea donde se imprime los s primeros valores, perdón, los r primeros valores del vector s, y eso corresponde a la iésima combinación. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto de aquí se ejecuta menos que r veces. El número de ejecuciones es menos que r. Esto se ejecuta menos veces que r. Bien, y claro, el lazo for principal se ejecuta un número de veces que está dado por combinación nr menos 1. Ese es el número de veces que se ejecuta este lazo for. ¿Ok? Entonces, con este breve análisis que hemos hecho, ustedes lo pueden hacer más detalladamente, ya contando no solamente cuántas veces se ejecuta el while o el for, sino contando cuántas instrucciones hay, tanto dentro del for principal como dentro de este while y de este for. Ustedes pueden, decía, contando eso, sacar de manera más precisa la función de complejidad temporal para este código para el peor de los casos. De este breve análisis que hemos hecho, nosotros sabemos que en realidad este algoritmo va a estar dominado por el número de veces que se ejecuta este for que empieza en la línea 5 y termina en la línea 19, y eso se va a multiplicar, ¿sí?, por una constante que va a depender de r, porque claro, este while se puede ejecutar un máximo de r veces, ¿no? Entonces, realmente este va a ser el término dominante, el término combinatorio. Antes de pasar al análisis de complejidad de este algoritmo, simplemente mencionarles que nosotros dentro de esta clase les estamos proporcionando un programa que implementa este pseudocódigo que ustedes tienen aquí.
Ese programa lo hemos llamado PermMN. ¿Ok? Y este programa PermMN, ¿sí? También tiene una ayuda. Bueno, aquí hemos puesto la ayuda del programa CompNR. En realidad esto lo vamos a actualizar. Ok, en la carpeta compartida están los dos, en la carpeta que les hemos compartido para permutaciones y combinaciones están los dos programas, el que genera permutaciones y el que genera combinaciones, ¿ok? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Vamos a analizar el programa CompNR, que es justamente, como decía, el programa de MATLAB que implementa este pseudocódigo. Ok, ustedes pueden ver que este programa sigue la misma estructura que en el caso anterior. Nosotros tenemos que decir cuál es el tamaño del conjunto. En este caso, el tamaño del conjunto se toma desde 1 hasta el valor de n que ingresamos. Y el siguiente valor es el valor de n o de r, que nos indica cuántos elementos vamos a seleccionar. En este caso, en la matriz X se guardan cada una de las combinaciones. Cada fila es una combinación de dos elementos generada a partir de este conjunto de tres elementos. Si nosotros ponemos la variable print como una variable más de entrada a la función compNR, este programa no solo almacena en X las combinaciones, sino que imprime las combinaciones que podemos generar para este ejemplo. Veamos entonces este programa en acción. Aquí tenemos nuestra ventana de MATLAB, entonces vamos a invocar a la función compNR. Vamos a decir que nos genere todas las combinaciones de dos elementos a partir de un conjunto de tres elementos, y eso lo vamos a almacenar en la variable X. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, en este caso, una vez que he ejecutado esta línea de comando, se ha creado la variable X, más bien dicho, la matriz X, que como ustedes pueden ver tiene tres filas, ¿ok? Tiene tres filas, donde la primera fila es una combinación, la segunda fila es otra combinación y la tercera fila es otra combinación. El número de columnas está dado por el número de elementos que estamos seleccionando. Si yo quiero directamente imprimir el número de o las combinaciones, añado como tercera variable la palabra print y eso automáticamente me muestra las combinaciones que se van generando. Ok. Entonces ya hemos visto brevemente cómo funciona este programa. Ya hemos analizado ahora cómo utilizarlo. Ok. Y ahora es momento de analizar la complejidad de este algoritmo, tanto en términos temporales como en el tema espacial. En el análisis breve que acabamos de hacer del algoritmo que estamos estudiando para generación de combinaciones, nos dimos cuenta que en realidad este término es el que predomina con respecto a la ejecución del programa. Quiero decir que había un lazo for que empezaba en 2 y terminaba en combinación NR. Y dentro de ese for se ejecutaban algunas operaciones, algunas operaciones básicas, ¿sí? Y también había un while y también había un for. Habíamos visto que el while se ejecuta en el peor de los casos r veces, ¿ok? Entonces, en definitiva, esta expresión, si analizamos esta expresión, vamos a tener una idea bastante aproximada a la realidad de qué tan complicado es el programa que genera o qué tantas operaciones básicas, más bien dicho, genera o ejecuta el programa que nos permite generar combinaciones de R elementos a partir de un conjunto de N elementos. Entonces tomamos como punto de partida el combinatorio N de R y vamos a calcular la notación asintótica O para esta función. ¿Ok? Entonces, en este caso, hacemos lo que las simplificaciones correspondientes, ¿ok? Y una vez que hacemos las simplificaciones correspondientes, esta expresión de aquí se transforma en esta expresión de acá, ¿ok? Y esto nos queda garantizando término a término que lo que está a la derecha sea más grande que lo que está a la izquierda, nos queda n a la r dividido para r factorial. Entonces,
La función discreta, combinación n de r, tiene una notación asintótica n a la r dividido para r factorial. Pero bueno, r factorial nosotros sabemos que es o tiene un crecimiento r a la r. Entonces, cuando tenemos un crecimiento asintótico de un cociente, esto podemos aproximarlo como el crecimiento, como el cociente de los crecimientos asintóticos, y nos quedaría este resultado que nosotros tenemos acá. Analicemos ahora esta expresión para diferentes valores de r en comparación con el valor de n, tal como lo hicimos para el caso de permutaciones. Entonces, empecemos definiendo este primer caso donde vamos a tomar valores de r que son cercanos a 1. En realidad, aquí podríamos empezar analizando con valores de r cercanos a 0, porque r también puede tomar el valor de 0. Ok, en este caso entonces hemos iniciado el análisis para R0. Cuando tenemos un R0, esta función tiene un crecimiento constante porque solamente se tiene que generar una combinación, ¿ok? Y esa combinación contiene el conjunto vacío, o sea, siempre va a ser el conjunto vacío. Si yo no selecciono ningún elemento, siempre voy a obtener el conjunto vacío, y por lo tanto el tiempo de generación del conjunto vacío siempre va a ser el mismo, independientemente de entre cuántos elementos quiera seleccionar ningún elemento en este caso. Para cuando r vale 1, esta función de crecimiento tiene este valor, tiene un crecimiento lineal. Estoy tomando para el análisis esto, ¿no? Y todo lo que sigue acá es simplemente una cuestión formal para encontrar el análisis asintótico. Para r igual a 2, el resultado es un crecimiento polinómico de segundo orden. Para r igual a 3, el crecimiento es un polinomio de tercer orden. Y evidentemente, si sigo aumentando el valor de r, voy a ir aumentando el orden del polinomio que estoy obteniendo. ¿Cómo podemos interpretar estos resultados que tenemos aquí? Podemos decir que para cualquier valor de n y valores de r pequeños con respecto a n, o valores de r cercanos a 0, la complejidad de listar todas las combinaciones de r elementos a partir de un conjunto de n elementos es polinómica. ¿Ok? Vamos a un segundo caso. ¿Qué pasa cuando tenemos valores de r cercanos a n medios? Entonces, si tenemos valores de r cercanos a n medios, hacemos el análisis correspondiente y eso nos da un orden de crecimiento O 2 a la n medios. ¿Qué podemos sacar de este caso? Obviamente podríamos haber tomado n medios menos 1, n medios más 1, ¿ok? Asumiendo de que 2 divide exactamente a n, pero creo que con esto ya tenemos una idea mucho más clara de que cuando r se acerca a n medios tenemos un crecimiento exponencial. Entonces, para cualquier valor de n y valores de r cercanos a n medios, la complejidad de listar todas las combinaciones de r elementos a partir de un conjunto de n elementos es exponencial. ¿Ok? Y vamos al tercer caso. Vamos a considerar valores ahora de r que son cercanos a n. Entonces, en este caso empezamos con r en n-2. Haciendo el análisis correspondiente, nos queda n al cuadrado. Para n-1 nos queda un crecimiento lineal. Y para r igual a n nos queda un crecimiento constante. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto que hemos planteado aquí? Para todo esto que hemos planteado aquí, podemos decir que para cualquier valor de n y valores de r cercanos a n, la complejidad de listar todas las combinaciones de r elementos a partir de un conjunto de n elementos vuelve a ser polinómico. Resumiendo, entonces cuando queremos generar combinaciones de r elementos a partir de un conjunto de n elementos, ¿ok? Si r tiende a 0 o es bastante pequeño en comparación con n, el crecimiento es polinómico del número de operaciones básicas que se tiene que ejecutar. Cuando el valor de r se acerca a n medios, estamos en el peor de los escenarios, porque en ese caso es donde más operaciones básicas tenemos que ejecutar o
Dicho de otro modo, donde la cantidad de operaciones básicas crece de manera exponencial con respecto al tamaño del conjunto del cual vamos a ir seleccionando los elementos para el subconjunto. Y luego, si nos acercamos al valor de n, volvemos a tener una configuración, una complejidad polinómica que termina en una complejidad constante cuando de todos los elementos selecciono justamente todos. Es decir, formo un subconjunto con todos los elementos del conjunto original. Entonces, esto de aquí nos muestra cómo va variando el número de operaciones básicas. En realidad esto sería cómo va variando el número de operaciones que se ejecutan dentro de la SOFOR. Pero claro, hay que entender que dentro de la SOFOR también se ejecutan otros lazos como el while y el for que vimos, y para que esto sea más preciso el análisis deberíamos considerar justamente esos resultados que se suman cuando consideramos los lazos internos que tendría el lazo for. Pero bueno, de alguna manera esto ya nos da una idea de lo complejo que es. Y adicionalmente, en términos espaciales, aplicaría lo mismo que hemos dicho. En términos espaciales, estamos hablando de cuántas filas tendría la matriz. En cuanto al número de columnas, ya sabemos que el número de columnas de la matriz va a estar dado por el valor de R que nosotros seleccionemos, por este valor de aquí. El número de filas, sin embargo, teniendo en cuenta que la impresión de los resultados la vamos a hacer diciendo que cada fila es una combinación y cada columna es simplemente un valor de R, o corresponde a un valor entero que está entre 1 y R, para ser más preciso. Entonces, el crecimiento del número de filas va a estar dado a la misma razón que hemos analizado para estos casos, el valor de la notación O grande. Entonces, la mayor cantidad de filas que tenemos que nosotros almacenar va a ser cuando pongamos un valor de R cercano a n medios. Claro, evidentemente también va a depender del valor de n, ¿no? Noten que en este caso el término exponencial depende directamente de n medios, claro, asumiendo de que R vale n medios. Entonces, en términos espaciales, también la mayor demanda de memoria va a ocurrir cuando nosotros usemos valores de R cercanos a n medios. Entonces, en términos de complejidad temporal y en términos de complejidad espacial, generar combinaciones no es una tarea fácil, ¿sí? Y sobre todo no es una tarea fácil cuando el número de elementos que vamos a seleccionar es o se acerca a la mitad del número de elementos totales del conjunto de partida. Este sería el peor de los escenarios. Mientras tanto que si nosotros seleccionamos muy pocos elementos en comparación con el tamaño del conjunto de partida, o un número de elementos que se acerca a 0, o un número de elementos que se acerca al tamaño del conjunto, no es tan complicado el problema, tanto en términos espaciales como en complejidad temporal. ¿Ok? Entonces, analicemos esta parte que hemos dicho a través de un ejemplo. Bien, hemos vuelto en este caso a MATLAB y vamos a usar la función compNR. Y ahora vamos a poner combinación 5 y vamos justamente a ir variando el valor de R para tener idea de qué tanto va cambiando el tamaño de este conjunto. Entonces vamos a seleccionar solamente un elemento, ¿ok? Y vamos a ver en este caso cuál es el valor o cuántas filas tiene X. Tiene una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas, ¿ok? Ahora vamos a generar vamos a generar subconjuntos de 2 elementos cada uno, ¿ok? Y ahora ustedes pueden ver que el número de filas ha pasado de un total de 5 a 10. Nos acercamos a 3, o más dicho, ponemos 3 exactamente, y seguimos teniendo 10, pero ahora obviamente el número de columnas ha aumentado. Ahora ponemos 4. Ahora tenemos ya menos filas. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 filas. ¿Ok? Y si ponemos 5, solamente tendremos pues efectivamente una fila. Noten ustedes entonces cómo el número de filas empieza siendo bajo. A medida que R se acerca a n medios,
llegamos al pico, o más bien dicho, cuando R se acerca a exactamente n medio, se llega al pico. En este caso, obviamente, n es un número impar, así que tenemos para 3 y 4 los mismos valores. Y cuando llegamos, perdón, para 2 y 3, y cuando llegamos a 4 vamos disminuyendo y llegamos a 5, tenemos ya solamente una fila. ¿Ok? Entonces, noten ustedes cómo el tamaño de la matriz que se va generando empieza siendo bajo, llega al pico y después va disminuyendo. ¿Ok? En términos de tiempo, pues ya hemos analizado cómo va el comportamiento y es más o menos, o es lo mismo, ¿no? Empiezan ejecutándose pocas operaciones básicas cuando R es pequeño, cuando R se acerca a n medio, llegamos al pico de operaciones y cuando R se acerca a n, de nuevo, tenemos un valor bastante bajo para el número de combinaciones. ¿Ok? Entonces volvamos a la presentación. Si analizamos la complejidad temporal de manera empírica del programa para generar combinaciones, lo que vamos a darnos cuenta primero es que esta ya no va a ser una función en 2 dimensiones. Ahora vamos a tener una función en 3 dimensiones. Las 2 dimensiones o las 2 variables independientes van a ser n, el tamaño del conjunto del cual seleccionamos elementos. La otra va a ser, una vez fijado este valor de n, cuántos valores podemos seleccionar como máximo y cuántos como mínimo. O más bien dicho, entre qué rango de valores podemos escoger r para un valor de n dado. Y la variable dependiente va a ser el número de combinaciones, o pues en el caso del tiempo, justamente en la medida de tiempo va a ser el tiempo, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos 2 gráficas. Una gráfica que nos muestra justamente una superficie donde le hemos dado diferentes valores de n, diferentes valores de r, y acá tenemos el combinatorio nr. Y por otro lado, esta gráfica donde para diferentes tamaños de problema n y diferentes valores de r, hemos ejecutado el programa que permite generar combinaciones y hemos medido el tiempo promedio de ejecución del modo en el que ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Noten ustedes que estas 2 curvas se parecen bastante, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, la gráfica del tiempo promedio de ejecución del programa, comp_nr, que es esta de aquí, no es una curva, sino es una superficie que depende de n y r, por las razones que he acabado de indicar. En la gráfica del lado izquierdo se muestra la superficie que resulta de graficar la función de complejidad fnr en función de los valores de n y r. ¿Ok? Para ser más específico aquí, lo único que hemos hecho es graficar el término combinatorio cnr. ¿Ok? Y eso es justamente lo que hemos indicado en esta parte. Estamos graficando este término combinatorio. En los 2 gráficos la superficie está definida únicamente para aquellos valores de r que cumplen con la condición de que r debe ser siempre más grande o igual que 0 o menor o a lo sumo igual a n. ¿Okay? Entonces por eso van a ver ustedes esta parte donde se interrumpe la superficie, porque simplemente si avanzamos hacia la derecha estaríamos considerando valores de r más grandes que n, es decir, estaríamos queriendo formar subconjuntos, por ejemplo, de 4 elementos cuando el conjunto de partida apenas tiene 3 elementos. Eso no es posible. Entonces por eso la forma cortada de la superficie. Y note que la forma de la gráfica del tiempo depende, o más bien dicho, es en forma igual a la forma de la gráfica que nos da el número de combinaciones. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual hace un momento, para no enredarnos demasiado en el análisis teórico o en el análisis de complejidad temporal o espacial, más bien dicho, usando la notación asintótica o grande, simplemente considerábamos cuántas veces se ejecutaba el for. ¿Ok? Y es justamente por esto, porque el número de veces que se ejecuta el for es lo que predomina en el análisis y por eso, pues, o eso más bien dicho, lo confirmamos al comparar estas 2 gráficas. Hablando del tema tiempo, vamos a separar el análisis. Vamos a considerar un valor de n fijo y para ese n fijo vamos a ir aumentando el valor de r. Pero claro, para tener una idea, vamos considerando curvas para distintos
valores de R. ¿Ok? Entonces, aquí fijamos el valor de R y vamos variando el valor de N, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver curvas para distintos valores de R. Para un valor de R de 1, para un valor de R de 5, para un valor de R de 10, para un valor de R de 15 y para un valor de R de 19. Evidentemente, no podemos en este caso considerar, o más bien dicho, esto nos limita los valores de R que los valores de N que podemos considerar. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con la curva en rojo, que sería para R igual a 1, que es justamente en este caso, ¿no? Cuando tenemos R igual a 1, si vamos aumentando el valor de N, noten la forma que tiene esta curva es una forma lineal. ¿Ok? Eso lo vimos hace un momento. Cuando R vale 1, ¿sí? Independientemente del valor de N, el crecimiento es lineal. O más bien dicho, el crecimiento es lineal con el valor de N, más que independiente. El crecimiento es lineal con respecto al valor de N. Cuando consideramos un R igual a 5 y un N variable, ¿ok? En este caso, pues, podemos tomar, ¿ok? Como mínimo N igual a 5 y de ahí en adelante podemos ir variando el valor de N, ¿no? Entonces aquí está la restricción. Si yo quiero seleccionar 5 elementos, no puedo tener un conjunto de menos de 5 elementos. Entonces, noten ustedes en este caso cuál es el crecimiento, cuál es la velocidad de crecimiento de esta función. ¿Ok? Luego vamos considerando la curva en verde para un valor de R igual a 10. ¿Ok? Y noten ustedes cómo en 10 empiezo en este valor y en 11 y en 12 ya prácticamente me comienzo a disparar, ¿no? El crecimiento cada vez se va acelerando más. Y eso se nota precisamente en R igual a 15, ¿no? En R igual a 15, igualmente, prácticamente esto de aquí es como que si fuera una línea vertical. La velocidad de crecimiento va aumentando cada vez más, ¿ok? Y aquí en R igual a 19, pues ya solamente he dibujado dos valores. Si dibujáramos el resto de valores, pues igualmente la velocidad de crecimiento sería alta. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión de esto? Que para un R fijo y pequeño, ¿sí? R1 o 2, a medida que aumenta el valor de n, aumenta de manera polinómica la complejidad de un programa que lista las combinaciones. ¿Ok? En realidad, para R igual a 1, el crecimiento del número de operaciones para generar combinaciones es lineal. Para R igual a 2, el crecimiento es un polinomio de segundo orden. Para un R fijo y grande, que sería estos escenarios de acá, a medida que aumenta el valor de n, aumenta de manera exponencial o se acerca a un aumento exponencial, para ser más específico, la velocidad de crecimiento del número de operaciones básicas. ¿Ok? Ahora, el otro análisis podemos hacer para fijar valores de n e ir variando el valor de r. Y eso es justamente lo que presentamos aquí. Comparamos diferentes gráficas para diferentes valores de n y vamos variando el valor de r, que por supuesto puede valer entre 0 y el valor de n. Entonces, en rojo, que prácticamente no se ve, tenemos n igual a 1 y r variable, que solamente en realidad sería un punto. En verde, aquí podemos ver qué pasa cuando n vale 5 y r es variable, es decir, a r lo variamos desde 0 hasta, en realidad lo variamos desde 1 hasta 5, ¿ok? Que es esta curva de aquí. En azul tenemos un n de 10 y un r que varía entre 1 y 10. Ahora ya se puede ver de mejor manera esta forma acampanada. En este color turquesa vemos un valor de n igual a 12 y un r variable. Ahora se puede ver de mejor manera la curva, esta especie de curva acampanada. Y en este color rosado vemos el valor para n igual a 15 y r variable. Noten ustedes cómo cambiando el valor de n, ¿ok? Va creciendo, obviamente, el número de combinaciones, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando del número de combinaciones, por cierto, ¿ok? No de tiempo. Entonces noten ustedes cómo al pasar de un n12 del pico del número de combinaciones de n12 al pico de combinaciones para un n igual a 15 hay una diferencia enorme. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra que variar de a 1, que el tamaño del conjunto, ¿sí?
y dependiendo del valor de R, no es tan inofensivo como uno creería. En realidad es bastante peligroso porque el crecimiento del tamaño de la matriz y por ende del número de operaciones básicas que también se deben ejecutar y del número de operaciones básicas más que por ende porque lo uno no afecta a lo otro. En general, en este caso, lo que decimos para el tiempo es para o afecta también a la memoria. Es bastante dramático. El crecimiento es bastante dramático con incrementos pequeños. Entonces, hay que tener cuidado con los valores de n y r que damos. Para n fijo, a medida que el valor de r se acerca por la izquierda o la derecha al valor de n medios, la complejidad de un programa que lista las combinaciones es alta. ¿Ok? Justamente. Si por la izquierda nos acercamos al punto medio, por la derecha nos acercamos al punto medio, justamente estamos en esta región. Cuando el valor de r es muy cercano a 0 o muy cercano a r, es decir, si estoy en esta región o en esta región, la complejidad de un programa que lista todas las combinaciones es baja. Esa complejidad es baja en términos en términos de complejidad temporal, perdón, y en términos de complejidad espacial. Con eso terminamos esta parte donde analizamos el programa para generar combinaciones. Ahora en esta última parte y antes de concluir con esta clase, vamos a revisar qué función de MATLAB nos permite generar combinaciones. En realidad vamos a estudiar dos funciones de MATLAB. Entonces vamos a estudiar la función de MATLAB nChooseK que nos va a permitir generar combinaciones. En realidad esta función tiene dos usos. La misma función nos puede dar dos resultados diferentes respecto de combinaciones. Si nosotros ponemos dos números enteros como entrada, esta función nos retorna el resultado de esta fórmula, que es el término combinatorio. Es decir, de esta manera, esta función de MATLAB nos devuelve cuántas combinaciones podemos generar seleccionando k elementos a partir de un conjunto de n elementos. Si como entrada, en cambio, le ponemos un vector y como segundo argumento un número entero, no negativo, que obviamente debe valer menor que la longitud, que debe ser un número menor que la longitud de este vector, menor o igual que la longitud de este vector. Entonces, en ese caso, nos imprime en forma de matriz todas las combinaciones que se pueden generar seleccionando k elementos a partir del conjunto o de los elementos del conjunto que estaría representado por el vector b. Decía que íbamos a ver dos funciones porque antes, en versiones anteriores de MATLAB, habría una función para calcular el número de combinaciones y otra para generar las combinaciones. Ahora, en versiones recientes ya se ha integrado. Todo esto en una sola función. Aquí vemos una limitación que en la documentación de MATLAB vamos a encontrar cuando usemos esta función. Y lo que nos dice es, cuando el número b, que es n, que es el número de combinaciones de n elementos seleccionando k elementos es suficientemente grande, entonces este nChooseK muestra un mensaje de alarma, ¿sí?, de que el resultado que está devolviendo no es lo suficientemente grande. En este caso, el resultado es únicamente exacto en 15 dígitos para valores o cálculos usando doble precisión o en 8 dígitos para simple precisión. Inclusive entonces calcular cuántas combinaciones se pueden generar es un problema, evidentemente por los asuntos de desbordamiento cuando escojamos valores de n y de n grandes y de k cercanos a n medios. ¿Ok? Y por otro lado, nos dice que cuando nosotros querramos, en cambio, generar las combinaciones, ya no calcular cuántas combinaciones, sino querramos generar todas las combinaciones de k elementos seleccionando a partir de los elementos del conjunto B, representado a través de un vector, esto es práctico únicamente cuando el tamaño del vector es menos que aproximadamente 15. Obviamente esto va a depender del computador en el que estemos trabajando, pero bueno, de las pruebas que han hecho, 15 es el valor que, digamos, no nos va a generar tanto problema ni en espacio ni en carga de memoria, considerando los tamaños de memoria actuales entre 8 y 16 GB de memoria RAM y la velocidad de los procesadores que tenemos. Ok, entonces una vez que hemos visto esta parte, vamos a ver el uso de esta función en MATLAB. Bien, entonces vamos a
hacer uso de la primera opción, que es que nos diga cuántas combinaciones podemos tener si de 5 elementos seleccionamos 3 y eso nos dice que el resultado es 10. Ahora, en cambio, lo que vamos a hacer es a generar todas las combinaciones de estos 5 elementos que van entre el 1 y el 5, seleccionando de a 3, y ahí obviamente tenemos una matriz de 10 filas. La ventaja de usar esta función de MATLAB con respecto a la función que acabamos de ver es el hecho de que en este caso esta función de MATLAB obviamente está optimizada. Los tiempos van a ser menores, pero el crecimiento del tiempo no va a ser diferente de lo que hemos analizado o las conclusiones que hemos sacado para el tiempo, para el algoritmo que acabamos de revisar, no son distintas a las que pasan con MATLAB, porque al final MATLAB también tiene que generar CNK combinaciones, ¿ok? Obviamente, como está optimizado el código, la constante va a disminuir, por lo tanto, los tiempos van a disminuir, más no la velocidad de crecimiento del tiempo. ¿Ok? Y la ventaja también de MATLAB es que nos permite poner cualesquiera 5 elementos, no necesariamente los números comprendidos entre el 1 y el 5. Entonces, si yo quiero combinar los elementos 4, 7, 9, 0 y 1, ¿ok? Ahí están las combinaciones de estos 5 elementos, que obviamente son 10 combinaciones. Bien, entonces con esto ahora sí concluimos con este tema de análisis de complejidad espacial y temporal de algoritmos para generar combinaciones. Muchas gracias.